Muy buenas noches, los saludamos a todos, les agradecemos nuevamente que estén con nosotros los días lunes de noviembre para estas conferencias de nuestros psicólogos que participaron en el Congreso de Berlín en septiembre de 2025. Los saludamos a todos. En esta ocasión nos va a hablar Ani Gutiérrez, que es una de nuestras psicólogas que participó en Berlín 2025 y que nos va a comentar sobre la etiología familiar sociocultural. ¿Ya? La charla va a durar unos 45 minutos. El chat está habilitado por si quieren ir haciendo preguntas o algún comentario durante la conferencia. ¿Ya? Esperamos que al final haya unos 5 o 10 minutos para responder preguntas, pero les recordamos que el próximo lunes a las 8 vamos a hacer un conversatorio en el mismo horario que esta conferencia, en la cual todos van a poder participar a viva voz y hacer preguntas, las dudas que les hayan quedado sobre estas tres conferencias. Así que tampoco es tan necesario hacer las preguntas ahora. ¿Qué más? Vamos a ir publicando estas conferencias en nuestro canal de YouTube. Ya, de hecho, ya las dos primeras se publicaron y esta también se publicará, no sé si mañana o pasado mañana, pero para cualquiera que no haya podido participar o si ustedes mismos las quieren ver de nuevo, lo pueden hacer. Em, Otra cosa, el próximo lunes también les vamos a comentar sobre un diplomado que queremos implementar y organizar el próximo año en la Universidad Finisterre a partir de mayo, si no me equivoco, pero el próximo lunes vamos a dar más detalles. ¿Ya? Para que estén preparados por si a alguien le interesa tomarlo, ¿ya? Va a ser durante unos 6 meses, calculo yo, con sesiones online durante un semestre del próximo año. Pero como digo, el próximo lunes vamos a dar eh, más detalles. Bueno, y sin más, me gustaría dejar la palabra a nuestra expositora Anne Gutiérrez, psicóloga de la Fundación Raíz Humana, que atiende pacientes, que trabaja con nosotros hace mucho tiempo y que participó, como digo, en el Congreso de Berlín en septiembre de 2025 y nos va a exponer sobre el tema de la etiología familiar sociocultural. Adelante, Ani. Gracias, Pato. Muchas gracias. Bueno, los saludo a todos, bienvenidos. Gracias por darse el tiempo para conectarse, para poder compartir hoy día con nosotros. Bueno, esta ya es la tercera de 4 charlas que hemos organizado para poder de alguna manera sintetizar un poquito de todo lo que aprendimos en Berlín. El conocimiento es mucho, así que estamos tratando de hacer síntesis de muchas, muchas cosas, pero espero poder transmitir un poquito acerca de la etiología familiar y sociocultural. Pero antes de empezar, voy a abrir el PowerPoint para que lo puedan ver. Y ahí me confirman, por favor, si es que se ve bien. ¿Se ve? ¿Alguien que me diga que sí? Sí, sí, se ve. Ya, perfecto, gracias. Es que no veo sus caras, entonces me tienen que hablar para saber. Bueno, como bien decía Patricio, nosotros somos Fundación Raíz Humana y parte de nuestro trabajo está orientado a... Perdón, ahí. Estamos comprometidos con la promoción de la sexualidad natural del ser humano. ¿Ya? Nosotros nos basamos en una mirada integral de la persona, nos basamos en la evidencia científica disponible y proponemos que la educación sexual debe realizarse en el momento oportuno según el desarrollo biológico, psicológico, espiritual y social del niño o adolescente. ¿Ya? Esta es como la base y el sustento desde el cual nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Ya algunas de las actividades que nosotros llevamos a cabo son la formación, haciendo charlas, capacitaciones a colegios, profesores, organizaciones que estén buscando tener mayor información y preparación con respecto a estas temáticas. Tenemos también las orientaciones clínicas, que son entrevistas donde recibimos a las familias, papás,
mamás apoderados, que estén viviendo una situación de confusión de identidad de género de algún hijo, familiar. Recibimos el caso, orientamos y luego buscamos al profesional que sea el más idóneo que pueda tomar el caso. Hacemos todos los días viernes en la mañana supervisiones clínicas donde revisamos casos, analizamos papers, estamos constantemente capacitándonos también en esta temática y hacemos también asesorías, ¿ya? Entonces estamos tratando de trabajar en una forma bastante amplia y global porque nos damos cuenta de que hay mucha necesidad y mientras más personas tengan información y estén capacitándose, más productivo también va a ser nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, a mí me corresponde hoy día, como ya les decía, compartirles un poquitito acerca de la etiología familiar y sociocultural. El lunes 3 estuvo Paulina hablando acerca de la historia de la atención médica. El lunes pasado estuvo Gypsy hablando de la etiología biopsicosocial. Y hoy día entonces me correspondería a mí. Em, bueno, como les decía, fue muchísima la información que nosotras recibimos en esta conferencia, así que voy a tratar de hacer un poquito una síntesis y una de las expositoras que estuvo en Berlín es la psiquiatra finlandesa Rita Kaltiala. Y bueno, ella se ha dedicado a hacer harta investigación con respecto a la temática de la disforia de género, confusión de identidad de género. Y hay una investigación que hizo ella que me parece bastante interesante poder compartirla con ustedes acerca de los factores sociodemográficos, sociofamiliares, socioculturales que pudiesen estar influyendo en esta temática, ¿ya? Y antes de meternos en eso en profundidad, vamos a hacer un poquito de contexto, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa con los chicos en esta etapa de la adolescencia. Ya, y como pueden ver ahí, durante la adolescencia, los jóvenes enfrentan varias tareas del desarrollo, cuya resolución contribuiría hacia el desarrollo normativo y la transición de la infancia a la adultez. O sea, hay ciertas tareas que todos los adolescentes tienen que vivir y tienen que superar para poder hacer este paso de la infancia a la adultez. Y una de estas tareas es lograr la independencia emocional de sus padres. Y de manera simultánea, podemos ver que el grupo de pares asume un rol cada vez más importante en la vida de estos chicos. Sin embargo, los factores familiares, socioeconómico y psicosocial influencian el desarrollo, el bienestar y la formación de la identidad del adolescente, ¿ya? Entonces, quería poner esta breve síntesis del proceso que viven los chicos, porque esto también nos permite entender qué es lo que ellos están experimentando en esta etapa, que es una etapa bastante compleja. Y en estos tiempos, como ustedes pueden ver, se hace cada vez más complejo, ¿ya? Entonces vamos a estar revisando cuáles son los factores que pueden estar incidiendo en este proceso, ¿ya? Esta investigación de la doctora Caltiala hablaba específicamente de cómo el bajo nivel socioeconómico de la familia se asociaba con este, esta- este conflicto de la identidad. Pero sin embargo, nosotros podemos ver que esto es algo transversal a todos los grupos socioeconómicos, ¿ya? Pero lo comparto porque me parece que todo lo que ella fue descubriendo en esta investigación es sumamente relevante y nos permite también comprender un poco lo que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy en día, ¿ya? Entonces, lo que ella plantea es que tener un bajo nivel socioeconómico en la familia se asociaba con dificultades en las relaciones en el grupo de pares, ¿ya? Es decir, de repente estos chicos pueden tener como conflictos con sus pares, dificultades de integración, discriminación, bullying, distintas situaciones que pueden estar afectando su integración, su sentirse parte de su grupo de pares, y eso ya se transformaba en un factor de riesgo, ¿ya? Otro factor
son las conductas sexuales tempranas y o de riesgo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que estamos hablando de un grupo de personas cuyo cerebro todavía no está completamente maduro. Por lo tanto, van a tender a presentar conductas de alto riesgo, se van a mostrar un poco más impulsivos, no van a medir las consecuencias de sus acciones y eso muchas veces también los lleva a tener conductas ya sea de sexualidad o como bien dice ahí también, consumo de sustancias, alcohol, droga, etcétera, ya que también los puede poner en una situación de riesgo, ¿ya? Cuando existe psicopatología dentro de la familia, ya sea de los padres o de los hijos, eso también es un factor que pudiese estar incidiendo, ¿ya? Em, el hecho de que haya también un bajo desempeño académico, ¿ya? Influye no solamente en la situación presente que pueden estar viviendo los chicos, sino también en sus proyecciones a futuro, ¿ya? Si tenemos un bajo rendimiento académico, es más difícil proyectarse a futuro o tener expectativas de logro en el ámbito intelectual o estudiantil, ¿ya? Este bajo nivel socioeconómico también podría estar influenciando en el desarrollo de la identidad, ¿ya? Eso, muy importante. Y eventos estresantes en la vida de los padres tienen impacto negativo en el desarrollo, el ajuste y la salud mental de los hijos. O sea, si los padres están viviendo situaciones complejas, esto también va a influir en cómo los chicos se pueden estar desarrollando, cómo pueden estar viviendo su etapa, si tienen la libertad de poder explorar y probar distintas cosas, o a lo mejor se están sintiendo responsables de cuidar a sus padres. O sea, todas estas situaciones pueden estar influyendo en cómo los chicos se están desarrollando, cómo están viendo la vida familiar y cómo también se están viendo a ellos mismos. ¿Ya? Em, con respecto a estos factores estresantes de los padres, podríamos enumerar divorcio, separaciones, estar viviendo alguna situación de desempleo, el encarcelamiento de alguna de las figuras parentales, la muerte de algún familiar, em, dinámicas intrafamiliares complejas como, por ejemplo, cuando existe mucho control dentro de la familia, pero no hay afecto, cuando se presenta una baja cohesión familiar, cuando hay límites poco claros dentro de las familias, cuando los hijos se sienten invisibilizados, por ejemplo, cuando no han sido valorados o validados por quienes son, todos esos factores también estarían influyendo en la construcción de la identidad de los chicos, ¿ya? Y como decía también antes, la salud parental, ¿ya? Ya sea que hay algún diagnóstico, alguna patología, depresión, ansiedad, el etcétera es muy largo, ¿ya? Y lo que esta psiquiatra observó es que todos estos factores pueden afectar mucho más si ocurren en la adolescencia más que en la infancia. Entonces, cuando nosotros exploramos y conocemos a una familia, es muy importante que podamos hacer muchas preguntas, ¿ya? Gran parte de nuestro trabajo como psicólogos es estar constantemente haciendo preguntas, porque queremos saber y queremos conocer para poder entender mejor, ¿ya? Eh, ¿De dónde viene esto que los chicos pueden estar manifestando? Ok. Por otra parte, existe también, para que tengamos el lado positivo, los factores protectores, ¿ya? Los factores protectores son aquellos que de alguna manera dan cierta cobertura, dan protección a la familia y permiten que ésta se vaya desarrollando de una manera relativamente saludable. Y dentro de los factores protectores que ella identificó estaría el monitoreo parental apropiado, que significa encontrar un balance entre el afecto y el control, ¿ya? Porque los adolescentes, aunque digan lo contrario, necesitan límites, necesitan normas, necesitan saber que hay estructura dentro de sus hogares.
y a pesar de que están constantemente poniendo a prueba esos límites, los necesitan y los requieren, ¿ya? Otro factor protector sería el buen funcionamiento familiar, es decir, que haya una coordinación entre los miembros de la familia, que haya un apoyo, que haya trabajo en equipo, que haya buena comunicación, ya que haya contacto, demostraciones de cariño, afectividad entre ellos, es muy, muy importante. Así como también el apoyo parental, es decir, que los chicos puedan realmente sentir que sus padres los apoyan, que están ahí para ellos, que pueden contar con ellos, ¿ya? Y finalmente, la conexión familiar, ¿ya? Que se puedan conversar los temas, que haya confianza entre los padres y los hijos, que los hijos sepan que pueden acudir a sus papás en caso de necesidad, que haya un ambiente de calidez. Todo eso funcionaría como factor protector para para la familia y para el desarrollo de los adolescentes, ¿ya? Ahora, con respecto a la identidad de género, que es el tema que nos convoca, em, plantea que se refiere a la sensación intrínseca de su género, ¿ya? Esta evoluciona y se va consolidando a través de las etapas de exploración y consolidación. Es súper importante consignar que durante la etapa de la adolescencia los chicos van a pasar por etapas donde van a querer explorar, probar, están tratando de definirse a sí mismos, por lo tanto van a querer experimentar con el pelo, con la ropa, con los gustos musicales. O sea, todo esto que los chicos están probando también es parte de este proceso de descubrir y de definir quiénes son, ¿ya? Entonces, es natural que quieran saber más cosas, que quieran investigar, que quieran descubrir qué está pasando con ellos, qué está pasando con su grupo de pares, para finalmente llegar a la etapa de consolidación que se da varios años después, donde ellos finalmente pueden decir, ya, creo que esta es la persona que, que soy, ¿ya? Em, Así me quiero definir, esto es lo que quiero mostrar, ¿ya? Y entonces la disforia de género sería una sensación de angustia debido a la discordancia entre la experiencia del género y el sexo biológico, ¿ya? También se ha observado que estos adolescentes presentan comúnmente problemas de salud mental y dificultades psicosociales, ¿ya? Entonces, aquí ya empezamos a ver que esta, este que se ha llamado epifenómeno, que en el fondo es una manifestación de algo mucho más grande, es como eh, la punta del iceberg, tiene que ver con situaciones de salud mental y también con estas dificultades psicosociales que yo les estaba comentando, ¿ya? Y por eso que también vemos la importancia de no solamente quedarnos con esta sintomatología o con este diagnóstico, sino que también necesitamos explorar mucho, mucho más e ir en profundidad conociendo cómo es la vida de este chico, cómo es la vida de este adolescente, ¿ya? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que se está preguntando? ¿Qué está pasando con su familia? ¿Ya? A modo de sonar repetitiva, preguntas, preguntas, siempre hacer muchas, muchas preguntas, ¿ya? Porque en la medida que nosotros vamos también demostrando interés en ellos, le damos el espacio para que ellos también se vayan abriendo y puedan ellos también hacer muchas reflexiones. Yo creo que cuando les brindamos ese espacio a los adolescentes para que hablen y conecten con lo que están viviendo, eso también los ayuda mucho a poder entenderse mejor, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los factores precipitantes de esta nueva identidad o de esta identidad trans o disfórica? ¿Ya? Problemas con grupo de pares. Ya, como les comentaba hace poquito, cuando los chicos
y sobre todo en esta etapa de la adolescencia, donde hay mucha intensidad en las emociones, donde las cosas son blanco o negro, donde son muy radicales en sus opiniones, es muy fácil que tengan roces o que tengan conflictos o que tengan discusiones con su grupo de pares. Y muchas veces el no estar de acuerdo con un otro también genera en ellos una sensación de aislamiento, ¿ya? Porque ellos lo que más quieren es sentir que calzan, es sentir que son parte de algo, que es este grupo de sus pares, ¿ya? Otro factor sería nuevas relaciones intensas con aspiraciones románticas, ¿ya? Los chicos son expertos en iniciar relaciones, en conocer gente a través de redes sociales. Y muchas veces estas relaciones que empiezan con una gran intensidad terminan en fracasos amorosos porque se quedan con las expectativas, se quedan con la ilusión de lo que ellos quieren hacer, y que no necesariamente es lo que ocurre en la realidad. Entonces hay un mundo aquí, que es el mundo virtual, del cual vamos a comentar también después, donde se crea mucha fantasía y después cuando llega el momento de compartir y de conocerse y verse cara a cara, hay mucha desilusión, ¿ya? Entonces es súper interesante también explorar en esto. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se relacionan con, de una manera romántica? ¿Qué pasa cuando les gusta a alguien? Todo eso también es súper, súper importante de poder indagarlo, ¿ya? Y esto nos lleva también a las experiencias en Internet, ¿ya? Si uno le pregunta a un adolescente con quién se junta o dónde están sus amigos, probablemente van a decir, no, hablamos por DM en el Instagram o nos juntamos a través de grupos de chat o mientras jugamos online vamos conversando. Entonces, gran parte de su vinculación ya no se da cara a cara, se da a través de las pantallas, ¿ya? Y esto también es un terreno muy fértil para que se genere lo que se conoce como el contagio social, ¿ya? El contagio social tiene que ver específicamente con la influencia que puede tener una persona, un grupo o alguien, una idea sobre los adolescentes y ellos empiezan como a adaptarse a lo que otros les están planteando, a adoptar formas de pensar y formas de comportarse, ¿ya? Lo que nosotros hemos visto mucho también acá a través de las redes es que si uno se pone a buscar, uno puede encontrar detalles tales como ¿cómo escribir una carta para decirle a mis papás que soy trans? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Dónde puedo comprar ciertos productos que me pueden ayudar para, en el caso de las niñas, por ejemplo, están los binder, que son como unas fajas que las chicas usan para aplastar sus pechos, ¿ya? Entonces, los adolescentes tienen mucho acceso a información, tienen mucha facilidad también para comprar cosas y para lo que busquen lo van a encontrar, ¿ya? Entonces es bastante arriesgado esto de la exposición al Internet, ¿ya? Y muchas veces los padres no saben todo lo que ven sus hijos, no saben con quiénes sus hijos están comunicándose, no saben qué cosas sus hijos están viendo o están mostrando también, o qué cosas les están pidiendo que ellos hagan, ¿ya? Entonces, necesitamos también poder insertarnos en eso, necesitamos poder conocer, ¿ya? ¿Qué están viendo mis hijos? ¿De qué están hablando? ¿Cuáles son los temas que se están viendo ahora? ¿Cuál es la música que están escuchando? Etcétera, ¿ya? De la misma manera tenemos la exposición a la pornografía, ¿ya? La pornografía también, hay, bueno, muchos tipos de pornografía y que también genera mucho riesgo en su desarrollo cerebral, digamos, porque son imágenes, son instancias que van marcando y que les van mostrando una forma de relacionarse que no es sana, ¿ya? Ahí también se generan muchas expectativas que no coinciden necesariamente con la realidad, ¿ya? Tenemos también en los adolescentes la angustia
por la percepción de la propia atracción sexual hacia el mismo sexo, ¿ya? Muchas veces los adolescentes van a pasar por una etapa donde se van a sentir atraídos por personas de su mismo sexo, ¿ya? Y que no necesariamente eso significa que son homosexuales, ¿ya? Sino que muchas veces puede ser que hayan características de esa otra persona que me generan mucha admiración o hay algo de esa persona que a mí me gustaría tener, alguna cualidad, alguna característica. Y frecuentemente los chicos pasan por esa etapa y que si no se trabaja bien, les genera mucha angustia, les genera mucha culpa y muchas veces también lo viven en silencio, ¿ya? Entonces, es muy importante generar invitaciones al diálogo, invitaciones a la conversación, a que ellos puedan también manifestar qué les preocupa, qué les asusta, ¿ya? Con respecto a estas temáticas. Y por otra parte tenemos eventos intrafamiliares poderosos, tales como situaciones de violencia física, abuso, negligencia, invisibilización de los chicos, situaciones que pueden estar perturbando una rutina familiar más estable, más tranquila, ya conflictos entre los padres. Todo eso de alguna manera afecta emocionalmente a los chicos. Por mucho que ellos digan, no, si a mí no me importa, me da lo mismo, o se muestren muy indiferentes, la realidad no es esa. La realidad es que lo que esté viviendo un miembro de la familia inevitablemente va a afectar a todos los otros miembros de la familia, ¿ya? Nosotros hemos recibido muchos casos donde el conflicto principal es, hay una dinámica ahí entre los padres que es compleja, o de repente han habido situaciones de, no sé, de infidelidad o de violencia intrafamiliar, y a veces los padres tienden como a separar las aguas, y es como, no, esto tiene que ver con nosotros, eh, esto no va a afectar a nuestros hijos, y la realidad es todo lo contrario, o sea, todo lo que se vive dentro del hogar va a afectar a todos los miembros de la familia, aunque los chicos traten de demostrarse más fríos o más indiferentes, igual eso los va a afectar, ¿ya? Ahora, tenemos cuatro elementos que son muy relevantes a tener en consideración con respecto a la temática de la disforia de género o la confusión de identidad de género, ¿ya? Primero es la experiencia subjetiva del paciente con la disforia de género y los comportamientos que la acompañan, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa cómo yo estoy viviendo esto que me está pasando, ¿ya? ¿Qué me está pasando a mí con esto que estoy sintiendo, pensando, experimentando, ¿ya? Y cómo me voy a comportar frente a esto que estoy viviendo, ¿ya? Eh, la experiencia, el entrar ahí a entender cómo los chicos lo están viviendo, es muy importante, ¿ya? Y esto también está muy conectado con lo que les explicaba recién acerca de esta angustia. Muchas veces los chicos cuando llegan a consultar vienen muy angustiados y vienen muy confundidos. Y más que anhelar que los afirmemos, están anhelando un espacio donde puedan aclarar su cabeza, donde puedan pensar y puedan darle vuelta y puedan desmenuzar todo esto que están viviendo, ¿ya? Otro elemento importante es la salud mental inmediata del paciente, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando en este momento con el paciente? ¿Ya? ¿Qué otros diagnósticos hay? Generalmente vamos a encontrar que hay comorbilidades, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que hay otros diagnósticos que están acompañando esta disforia o esta confusión, ¿ya? Con mucha frecuencia hemos visto casos de trastorno de espectro autista o cuadros de ansiedad, em, ansiedad social, déficit atencional, ¿ya? Que son diagnósticos que también de alguna manera pueden estar incidiendo en el desarrollo emocional de los pacientes, ¿ya? El tercer punto es
las consecuencias sociales de adquirir una nueva identidad, ¿ya? La pregunta ahí sería, bueno, ¿qué pasa conmigo si yo empiezo a usar mi nombre social, si yo empiezo a cambiar mi forma de vestir, si yo empiezo a compartir con otros que ahora quiero que me vean de esta otra manera, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con mi integración en mi grupo de pares? ¿Qué va a pasar en mi colegio? ¿Qué va a pasar con las personas con las que me rodeo? ¿Ya? ¿Cómo esto que yo quiero hacer va a impactar al resto? Y finalmente, el impacto de esta nueva identidad en los padres y hermanos, ¿ya? Y esto creo que también es muy importante porque hemos estado hablando de que todo lo que vivimos afecta al sistema familiar, ¿ya? Esta mirada sistémica creo que es muy importante porque no podemos aislar a los adolescentes de lo que están viviendo y tampoco podemos aislarlos de su familia. Entonces, cuando un chico o chica manifiesta que está viviendo una situación como esta, eso también va a impactar a sus padres, también va a impactar a sus hermanos y también va a impactar a toda su familia, ¿ya? Ahora, en términos de investigación, todavía nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por descubrir, nos falta mucho por investigar, ¿ya? Pero lo que sí podemos ver es que nuestro campo de desempeño todavía no ha madurado lo suficiente como para reconocer cómo los diferentes antecedentes afectan a estas cuatro dimensiones, ¿ya? Porque cada historia y cada persona y cada situación es diferente. Entonces, si bien tenemos aspectos generales que nos permiten hacer nuestro trabajo, tenemos que recordar que cada persona es un mundo y cada historia es diferente. Entonces, como les comentaba, el diagnóstico de la disforia de género se centra en la similitud de los pacientes. Queremos buscar como patrones que tengan en común, pero cada paciente es diferente, cada persona es diferente. Entonces, ¿por qué es importante que podamos identificar estos antecedentes? Primero, es para que podamos responder a la pregunta, ¿qué procesos mentales han llevado a esta nueva identidad? ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado en la mente? ¿Qué es lo que ha vivido? ¿Qué es lo que ha pensado? ¿Qué es lo que ha sentido este joven para poder llegar a esta conclusión de que quiere tener esta nueva identidad? ¿Ya? ¿Qué lo llevó o cuál fue como el circuito de pensamiento que lo llevó a esta decisión? ¿Ya? ¿Por qué también queremos identificar los antecedentes? Para poder identificar el objetivo de las intervenciones clínicas, ¿ya? Yo necesito como psicólogo saber cuáles serían como los factores que están influyendo en esta familia y en la vida de este chico para poder definir mis objetivos de trabajo, mis metas a lograr con el adolescente, con los papás, ¿ya? Y con la familia. Necesitamos conocerlos también para poder orientar a los padres, ¿ya? Porque la forma en que yo voy a trabajar con un caso probablemente no va a ser la misma con cómo voy a trabajar con otro caso. Si yo tengo, no sé, una mamá soltera o separada que está criando una hija con condición de espectro autista, la forma de trabajarlo en terapia quizás no va a ser la misma que si yo tengo, no sé, una familia con papá y mamá y con cuatro hermanos más, o si tengo un hijo único, ¿me entienden? Entonces necesitamos conocer todos esos antecedentes y necesitamos también manejar esta información para poder guiar a los padres, ¿ya? Muchas veces el trabajo terapéutico, no muchas veces, siempre, se hace en conjunto con los padres, ¿ya? Y mucho de lo que se conversa en las sesiones
después se lleva a casa y se sigue trabajando en casa. Entonces, el proceso terapéutico muchas veces se da dentro del hogar, más que en la consulta del psicólogo, ¿ya? Em, ¿Para qué más necesitamos identificar los antecedentes? Para poder hacer sugerencias al paciente y a la familia sobre los cambios que se pueden introducir, ¿ya? Y también para decir la verdad al paciente, a los padres y a nosotros mismos, y o al siguiente terapeuta en caso de derivar, ¿ya? Es súper importante aquí la transparencia, la honestidad, el que podamos ser claros con lo que vamos a trabajar, con cómo estamos trabajando, con lo que estamos descubriendo en este proceso de exploración que nosotros mismos estamos haciendo con nuestros pacientes, ¿ya? El autor Stephen Levine plantea que existen dos preguntas claves que nosotros debiéramos hacernos o hacerle al adolescente cuando vamos a empezar a trabajar con él, ¿ya? Y una de las preguntas es, ¿cuál es tu comprensión de por qué has abandonado tu identidad de género previa? ¿Cómo entiendes las razones y el motivo para abandonar tu identidad? ¿Ya? O sea, volvemos de nuevo a esto importante de qué es lo que ha estado pensando, qué es lo que está razonando, cuáles son los argumentos que se dio este joven a sí mismo para tomar esta decisión, ¿ya? Y la segunda pregunta es, ¿qué atributos del otro género deseas poseer para ti mismo? ¿Ya? Y sorpresa, la respuesta más común que recibimos de los adolescentes es no sé. No sé, no tengo idea, no sé por qué me pasa esto, no lo entiendo, o respuestas muy vagas, ¿ya? Entonces, nuestra responsabilidad frente a estos no sé es ayudar a responder a estas preguntas, ¿ya? Entonces, evidentemente que nosotros no podemos fomentar un proceso afirmativo si no tenemos claridad ni siquiera de por qué lo queremos hacer, ¿ya? Y de ahí viene la importancia de hacer un proceso de exploración, ¿ya? De tomarnos todo el tiempo del mundo para poder conocer, para poder entender, para poder descubrir, ¿ya? Nuestra responsabilidad como terapeutas, como familias, como profesores es la misma, ayudar a responder a estas preguntas. Ahora, una forma a través de la cual nosotros podemos explicarnos la disforia de género es esta hipótesis que yo encuentro muy interesante, que plantea que es una mala adaptación, que es una solución inadaptada a un estado previo de desesperación, decepción consigo mismo o decepción con los procesos familiares o con los padres. ¿Ya? Y a esto tendríamos que agregar lo que ya hemos dicho varias veces, la frecuente presencia de comorbilidades psiquiátricas o diagnósticos psicológicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con estos chicos? Es que están buscando una manera de aplacar su angustia, de calmar esa desesperación, de poder sentirse mejor consigo mismo, ¿ya? De poder paliar lo mal que lo están pasando, ¿ya? Pero esta solución sería una solución mal adaptativa, ¿ya? Y existen, también plantean estos autores, tres posibles explicaciones de la relación que existiría entre las comorbilidades y la nueva identidad de género, ¿ya? Y estas explicaciones serían las siguientes. Primero, es que esta nueva identidad nos daría la esperanza para escapar de la depresión, de la ansiedad, de los trastornos de conducta alimentaria, de las autolesiones, de las ideas suicidas, de la incapacidad para prestar atención, el TDA o el TOC, ¿ya? Sería un intento de reinventarse a uno mismo, ¿ya? Es casi como una búsqueda de algún mecanismo que me defienda de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo, un refugio, ¿ya? Un refugio a esta angustia y a este malestar, ¿ya? La segunda explicación
es que las comorbilidades reflejan las frustraciones de la incongruencia de género sexual no reconocida, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que yo estoy viviendo, un trastorno de ansiedad, un trastorno de angustia, em, qué sé yo, depresión, sería como un reflejo también a través, perdón, al revés. Esta incongruencia de género sería una forma de reflejar la frustración por esto que ya estoy viviendo, que venía de antes, ¿ya? Sería como una manifestación de esto que estoy experimentando hace mucho tiempo y no sé cómo manejar y no sé cómo lidiar con esto, ¿ya? Y otra hipótesis plantea que pensar que las comorbilidades y la disforia de género no están relacionadas para nada, en absoluto, ¿ya? Em, Son como tres formas a través de las cuales se puede mirar y explicar este diagnóstico, ¿ya? Entonces, identificar las comorbilidades, conocer la estructura y la dinámica familiar, descubrir el mundo interno del adolescente, nos llevan inevitablemente a la siguiente etapa, que sería el proceso terapéutico, ¿ya? Pero el proceso terapéutico propiamente tal es tema para otra charla. Así que les doy las gracias por escuchar. Si tienen preguntas, no sé si alguien puso alguna pregunta en el chat o si quieren comentar algo. Muchas gracias, Ani. Dado que no somos mucha gente, si alguien quiere hacer algún comentario a viva voz, adelante, por favor, o alguna pregunta, o se quieren reservar para el próximo lunes. Bueno, me da la sensación de que no hay inquietudes, no hay dudas. Ani, muchísimas gracias. Vuelvo a insistir de que el próximo lunes vamos a terminar este ciclo, también a las 8. Vamos a hacer un conversatorio sobre estas tres conferencias que tuvimos la oportunidad de tener, expuestas por nuestras psicólogas Paulina Vega, Gypsy Camus y Ani Gutiérrez. Así que les pedimos que ojalá puedan difundir nuestro ciclo de conferencias, ojalá que pueda llegar más gente. De todos modos, como digo, se pueden revisar los videos de estas conferencias en YouTube, así que siempre hay espacio para más audiencia. Y si les parece, entonces nos despedimos y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Adiós, estén muy gracias a bien. Nada, ustedes. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Gracias. que estén muy bien.